Hola chicos, ¿cómo andan? En este video les voy a seguir proporcionando contenido del tema de centrales de generación termoeléctrica, ¿sí? O generación termoeléctrica, también llamado. Antes de comenzar con el tema, o de continuar con el tema, les aclaro que en su mayoría están muy bien los trabajos prácticos entregados en centrales hidroeléctricas, perdón. Salvo algunas excepciones que han faltado algunos puntos, pero en su mayoría están todos bien. Aquellos que no han entregado, por favor, pónganse al día, ¿sí? Y cuando entreguen el trabajo práctico, por favor, manden un mensaje notificándose de que lo han entregado. Porque yo corrijo todos juntos y paso a otro tema y no vuelvo a ver si han vuelto a entregar aquellos que, hemos dicho, entregaron a aquellos que no entregaron. Por eso, por favor, avísenme. Bien, en cuanto a las centrales, al tema de centrales de generación termoeléctrica, sí, yo les he subido un video donde básicamente explicaba cómo es el funcionamiento, ¿sí? A muy grosso modo, ¿sí? En este video básicamente se va a tratar de profundizar el tema, ¿sí? Y vamos a llegar a un ejercicio, ¿sí? Muy sencillo dentro de todo, ¿sí? No nada complicado, que también se lo voy a complicar en el video que sigue a continuación. Nosotros sabíamos, ¿sí?, que para generar electricidad de manera termoeléctrica, ¿sí?, necesitábamos de una caldera donde básicamente hacíamos hervir agua, por decirlo de una manera, es decir, transformábamos el agua líquida en vapor. Ese vapor se dirigía hacia una turbina, hacía mover la turbina de la misma manera que hacía mover el agua líquida en las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Esa turbina se encontraba acoplada a un eje y hacía mover un generador eléctrico. Y ese generador eléctrico generaba electricidad, ¿sí? Eso no tenía nada a punto, nada distinto. De la turbina salía el vapor, mezcla de agua líquida. Iba hacia el condensador básicamente era transformar ese vapor que quedaba en agua líquida para que ese agua nuevamente sea tomada por la bomba y sea redirigida hacia la caldera y se evapore nuevamente. Era un ciclo continuo, ¿sí? No era, a grandes rasgos era eso, ¿sí? Pero ahora nosotros, si profundizamos un poquitito más en el ciclo para poder después desarrollar los ejercicios, hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el agua, ¿sí?, que entra a la caldera y que llega a la turbina siempre se encuentra en la misma presión. Lo único que se produce es un cambio de temperatura que por ende permite el cambio de fase del agua, ¿sí?, de líquida a gaseosa. El segundo punto es que cuando sale de la turbina el vapor, o mejor dicho el fluido, pierde energía en comparación con la que entró, por ende disminuye su presión, disminuye su temperatura y transforma parte del líquido, del fluido en gaseoso y en líquido. En el condensador sigue perdiendo energía debido a que cede calor, ¿sí?, porque en su totalidad el fluido se transforma en fluido, en líquido. Y la bomba, ¿sí?, cuando comprime el líquido, es decir, cuando lo eleva su presión, incrementa también su temperatura, ¿sí? Esas eran pequeñas cuestiones del ciclo en sí. Los que les voy a sugerir yo que ustedes miren el video 1, 2, 3 veces y traten de en su carpeta ir continuando con el contenido teórico que yo le estoy dejando acá, ¿sí? Pongan pausa y transcriban lo que está acá, tipo pizarrón, porque son datos que nos van a servir para poder desarrollar los ejercicios. A nosotros lo que nos interesa, ¿sí?, es determinar, bueno, cuál es la eficiencia de un ciclo termodinámico, como puede ser el ciclo de combustión de los motores internos. Bueno, esto es igual, está la termodinámica presente, por ende nos interesa determinar cuál es la eficiencia de ese ciclo, ¿sí? Para poder determinar cuál es la eficiencia de ese ciclo termodinámico, básicamente tenemos que saber 4 conceptos, ¿sí? El primero de ellos es los procesos ISO, entre comillas podríamos decir. Capaz que ya lo vieron en química, pero es para, o inclusive
o en física, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso ISO, es decir, cuando un parámetro que estoy midiendo para analizar ese proceso se mantiene constante. Por ejemplo, un proceso isotérmico es cuando la temperatura, ¿sí? Un parámetro de ese proceso, en este caso la temperatura, se mantiene constante. O isobárico, es decir, cuando la presión. Y bárico viene de la palabra bar, es decir, la unidad con que se mide la presión. Bien, entonces, cuando tenemos la palabra delante isotérmico, quiere decir, la abreviatura iso delante de térmico, quiere decir que la temperatura se mantiene constante, por ejemplo. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Seguramente lo sabían, pero se los hago recordar. Luego tenemos la entropía y la entalpía. Son dos conceptos muy complicados, matemáticamente hablando, de poder desarrollarlos. ¿Sí? Aquellos que opten cuando vayan a la universidad por las ciencias duras, por decir de una manera, como la ingeniería, son términos que lo van a manejar de raíz, ¿sí? van a ver de dónde sale y demás. Pero ustedes, no me interesa que manejen esos términos, sino simplemente que sepan qué es y más o menos que pueden identificarlo cuando hablamos de entropía o entalpía. Estos términos a nosotros los vamos a utilizar como herramienta para poder determinar la eficiencia del ciclo, nada más, ¿sí? Son como excusa para poder determinar la eficiencia. En cuanto a la entropía, que es identificada con la letra S, es una magnitud térmica asociada al desorden que tiene un fluido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando está en sólido, el desorden es menos que cuando está líquido, y en líquido es menos que en gaseoso. ¿Sí? Entonces, en el estado gaseoso tengo mayor entropía que, por ejemplo, el líquido o sólido. ¿Sí? Nada más, ese es el término. Y en cuanto a la entropía, es la cantidad de energía almacenada en ese fluido. Es decir, si nosotros estamos todos con el fluido que se encuentra en estado sólido, tiene energía almacenada que no está liberando. Por ende, tiene más energía cuando está gaseoso, que ya parte de la energía liberó. ¿Sí? Son dos términos simples de herramienta para poder desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Y el otro punto es el diagrama de temperatura y entropía. ¿Sí? Temperatura y entropía, el diagrama. Nosotros habíamos dicho que a medida que tengo que el fluido está pasando de sólido a líquido gaseoso, tiene mayor fluido, mayor entropía. Entonces, para entender este diagrama, nosotros vamos a un ejemplo muy sencillo. Nosotros ponemos el agua en la pava para tomar mate. El fluido en la pava inicialmente se encuentra en estado líquido, no tengo gas, ¿sí? Pero a medida que lo caliento, ¿sí? Siempre a presión constante, presión atmosférica, que lo caliento, el fluido empieza a incrementar su temperatura y su desorden porque las moléculas se empiezan a agitar, por decirlo de una manera. Entonces el fluido empieza a calentarse hasta un punto tal, que nosotros sabemos que son los 100 grados centígrados, el fluido empieza de a poco a transformarse, a cambiar de fase de líquido a gaseoso, ¿sí? Pero el fluido no supera los 100 grados, se queda estancado hasta que se produce un cambio paulatino del cambio de fase. Es decir, si yo me olvido la pava en el fuego, parte del líquido se va a seguir transformando en gas, ¿sí? Hasta el punto en que todo ese líquido se haya transformado en gas. Es decir, en este punto va a ser el punto donde tengo el líquido saturado, que está a punto de pasar, y en este punto ya tengo el gaseoso, todo saturado, perdí todo el líquido que tenía. En nuestras casas nosotros no podemos seguir calentando el vapor, pero en distintas condiciones, por ejemplo industriales o de laboratorio, ese vapor que sale de la pava yo lo puedo confinar y le puedo seguir incrementando la temperatura, ¿sí? Entonces, en este tramo tengo líquido, en estos dos tengo una mezcla de líquido-vapor, pero si me acerco más a la izquierda tengo líquido y si tengo más a la derecha tengo vapor. Y en esta recta, en esta pendiente tengo solamente vapor, ¿sí? Esto es importante, que estas líneas siempre se desarrollan a una misma presión, por ejemplo la presión atmosférica. Entonces, si yo incremento la presión, ¿sí? Por ejemplo en la pava tengo una olla a presión con la cual cocinamos, sucede que la transición, ¿sí? De que el fluido cambia de líquido a gaseoso cada vez menor, ¿sí? El tiempo que transcurre de que el fluido cambia de líquido a gaseoso es mucho menor, ¿sí? Entonces tengo, para distintas presiones, se va como achicando hasta un punto, que en este caso no está, ¿sí? Pero sería que a una determinada presión, si yo caliento el agua a tal punto que la transformación de líquido a gaseoso es espontánea, ¿sí?
pero en casos muy, muy severos, ¿sí? Entonces esto a nosotros nos puede llevar a hacer nuestro ciclo termodinámico, porque recordamos que tengo distintas presiones. Comprimo el agua para que entre a la caldera, cuando sale de la turbina libera presión, entonces tengo otra presión. Entonces podemos decir que el ciclo termodinámico trabaja solamente con dos presiones. Este ciclo es el ciclo denominado Rankine, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en el punto 1, ¿sí? Es decir, la bomba, yo vamos a hacerlo de otra manera. Del punto 1 a 2, podríamos decir que la bomba, ¿sí?, eleva la presión del fluido líquido, puramente y exclusivamente fluido líquido, ¿sí? Y lo comprime, ¿sí?, hasta una presión 2. Es decir, que en ese punto estamos a hablar de un proceso isotérmico, es decir, porque el proceso de 1 a 2, la entropía no incrementa, ¿sí? De 1 a 2 comprime, por ende yo necesito darle trabajo al ciclo para que la bomba se mueva. Entonces, en este proceso 1 y 2 tenemos un trabajo de entrada, ¿sí?, que es el que toma la bomba para poder elevar la presión del fluido, para que éste ingrese a la caldera, como habíamos dicho. En la caldera, la hoja inicial, habíamos dicho que la presión siempre se mantiene constante. Entonces, del punto 2 tengo líquido, llega al punto de quiebre, se empieza a transformar el líquido en vapor, ¿sí?, y llega al punto 3 donde tengo solamente todo vapor, es decir, está a punto de ingresar a la caldera, a la turbina, perdón. En ese punto, en la caldera, ¿qué sucede? La caldera toma el calor de la combustión de algún combustible, ¿sí? Es decir, que se le proporciona al ciclo calor, es decir, calor de entrada, QE. Después, de 3 a 4, el vapor pasa por la turbina, pierde energía, pierde temperatura, pierde presión, por ende se reduce a entropía constante. Es un parámetro a tener en cuenta. Como mueve la turbina, mueve el eje de la turbina, me genera trabajo, por ende tengo trabajo de salida, de 3 a 4, a entropía constante. Entonces, de 1 a 2, entropía constante, de 2 a 3, presión constante, de 3 a 4, entropía constante. Y de 4 a 1, ¿sí?, en este punto, de 4 a 1, el ciclo sigue cediendo calor, ¿sí?, porque transforma todo el vapor que tenía en líquido a través del condensador. Entonces, como libera calor, tengo calor de salida, ¿sí? Ese proceso de 4 a 1, estamos hablando de presión constante también, ¿sí? Entonces, vamos a remarcar de importancia que el punto 1 y el punto 3 son puntos de quiebre, es decir, donde el fluido está a punto de cambiar de fase, ¿sí? En cambio, el 2 y el 4, yo tengo una mezcla. Básicamente el fluido no está totalmente definido ni está a punto de cambiar. Por ejemplo, en el 2 está en pleno ascenso, no está lejos aún de cambiar de fase, ¿sí? Y el 4 no está en ninguno de los extremos, ¿sí?, porque el extremo sería acá. Bien, no está, entonces tengo una mezcla, ¿sí?, porque en este hemos dicho que tengo vapor y líquido. Entonces no está en un punto de quiebre. Bien. Entonces, nosotros para poder determinar la eficiencia del ciclo necesitamos cuál es el trabajo de entrada, cuál es el calor de entrada, cuál es el trabajo de salida y cuál es el calor de salida, ¿sí? Básicamente, esos términos que nosotros habíamos definido, que era la entalpía y la entropía, son los términos que a nosotros nos permiten poder determinar cuál es el trabajo de entrada, el calor de entrada, el trabajo de salida y el calor de salida. Que básicamente son la diferencia de las entalpías de los puntos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Para poder obtener esa entalpía, yo les voy a publicar esta tabla, ¿sí? La eficiencia del ciclo, con esta tabla vamos a sacar todos los valores de la entalpía, ¿sí?, que en el siguiente video les voy a explicar cómo es el ejercicio. La eficiencia del ciclo básicamente es el trabajo neto dividido el calor de entrada. El trabajo neto se puede obtener de dos maneras: con el calor de entrada menos el calor de salida, o el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, ¿sí? Estos dos términos se obtienen de estos términos, ¿sí? Esto es matemática, ¿sí? Esta resolución es simplemente matemática. Lo que a nosotros o que a ustedes nos va a costar es obtener los datos. Una vez que obtenemos los datos, simplemente es reemplazarlos en los valores de entalpía y en la eficiencia del ciclo, y se resuelve el ejercicio, ¿sí? Pero eso es para el siguiente video.
Hasta ahí, entonces repasamos. De 1 a 2, proceso isentrópico. De 2 a 3, proceso isobárico. De 3 a 4, proceso isentrópico. Y de 4 a 1, proceso isobárico. Entra el ciclo, la bomba toma trabajo, comprimiendo o elevando la presión del fluido. La caldera toma calor, ¿sí? Sí toma calor el ciclo a través de la caldera, transformando el fluido en vapor. El vapor pasa en la turbina, la mueve, genera trabajo y de 4 a 1 cede calor a través del condensador. Hasta ahí, con que entiendan esto, ¿sí? Está perfecto. Ahora en el siguiente video, como decía, les voy a explicar el video. Todos estos conceptos, por favor, copien en la carpeta porque les va a servir para poder resolver los ejercicios, ¿sí? A continuación les voy a explicar el ejercicio, perdón.